Maitei Joribeba Maimabete Penguaná, Tayaye Yujuponainteke, Coatl, Omoñepunuba, Tembiapoitá, Ari 2022, Ubuporareco, Tecoatl, Envicuá, Jaguaraní, Arandupu, Boejaoite. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este acto virtual de apertura del año académico de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, denominado La Mujer Paraguaya, la Educación y el Diseño de las Lenguas Indígenas. Ko ara beningo yawero mandua, cuña Paraguay ara, pecuña kune barete, y caneo uva jajetao yapoba kwe, jao yapoba weteri, cuan itpb, ñanereta Paraguay, tuixabe janua ara. ¿Por qué hoy 24 de febrero conmemoramos el Día de la Mujer Paraguaya? Haciendo historia, en esta fecha se recuerda a las mujeres que otorgaron en 1867 sus joyas para los gastos de la guerra contra la Triple Alianza, cuando el Paraguay ya no disponía de recursos. Fueron esas mismas mujeres las que luego fueron denominadas residentas, las que sembraron la tierra, criaron hijos solas, cosieron vestimentas de guerra, empuñaron armas para defender su país contra los invasores argentinos, brasileros y uruguayos. Fueron las mujeres paraguayas las que valientemente, luego de enterrar a sus esposos e hijos, levantaron la nación paraguaya. Y fue precisamente una itapuense, la doctora Idalia Flores de Zarza, nacida en Coronel Bogado, la que se basó en este dato histórico para promover la recordación del 24 de febrero como el Día de la Mujer Paraguaya. Por otra parte, esta actividad también hace alusión al diseño de las lenguas indígenas. A nivel mundial, la conciencia y la defensa de la diversidad lingüística, especialmente las lenguas indígenas, que por cierto representan más del 50% de las lenguas a nivel mundial, se han expresado en la celebración en el año 2019 del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, de manera a poner de relieve el peligro de desaparición que las amenaza. Las ricas experiencias y los resultados alentadores logrados para la defensa, revitalización y promoción de las lenguas indígenas durante la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas motivaron que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara el 18 de diciembre del año 2019 una resolución proclamando al periodo 2022-2032 como diseño de las lenguas indígenas, cuyo eje de ruta es el empoderamiento de los hablantes de estas lenguas. Yihuputubonaite cojina, ni jaracuera, un bombarete beba en güera, anihamua opa terocaní. El principal objetivo es que los hablantes de las lenguas se empoderen de ellas para evitar su desaparición. Sin más preámbulos, agradecemos la participación de nuestras principales autoridades institucionales que nos acompañan en este acto de apertura del año académico 2022. Agradecemos a la doctora Perla Sosa de Wood, directora general académica en representación del señor rector, profesor ingeniero Hildegardo González Irala, y en su nombre de la doctora Perla Sosa de Wood, directora general académica de investigación y posgrado, saludamos a todas las mujeres valientes de la UNI y en especial a las de la Facultad de Humanidades. Agradecemos también la participación del profesor doctor Antonio Quiernesni Robate, decano de la Facultad de Humanidades, y a través suyo saludamos y agradecemos la participación de los miembros del Consejo Directivo, equipo de gestión, docentes y estudiantes que nos acompañan a través de los diferentes espacios de transmisión. Saludamos y agradecemos también al Departamento de Lenguas de la Facultad por la coordinación de este evento en la persona de la profesora magíster Mirta Lugo. Iniciamos esta apertura de año académico
con la conferencia Mujeres, Educación y Promoción de las Lenguas, a cargo del profesor doctor Antonio Chiernesny Robate, decano de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias, profesora Cintia. Muy buenas tardes. Un saludo cordial en la distancia a nuestros apreciados estudiantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, profesores, invitados especiales de instituciones amigas, autoridades. Realmente es un gusto y es un honor desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní entregarles hoy los saludos en nombre del señor rector, el profesor ingeniero Hildegardo González Irala, quien les hace llegar sus afectuosos saludos y deseos de éxitos para este año académico 2022. Obviamente, con la introducción que hiciera la profesora Cintia, tenemos la posibilidad de asumir desde la Universidad Nacional de Itapúa, en su misión de formar a través de la academia, de la investigación, de la extensión, desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, por su excelencia y por la misión y visión que establece también nuestra facultad, hoy hacer referencia a la promoción de las lenguas y también específicamente hablar justamente de lo que hoy, en el Día de la Mujer Paraguaya, significa la mujer. Y obviamente, como ya lo dijo la profesora Cintia, el contexto histórico por el cual se recuerda el Día de la Mujer Paraguaya en aquellos tiempos nefastos y lamentables de la Guerra de la Triple Alianza, se puede decir que en las palabras del Papa Francisco, refiriéndose a ella como las más gloriosas de América, es un orgullo para todas las mujeres de hoy y un noble compromiso para sobrellevar la historia, el futuro y la proyección de las generaciones de nuestro querido Paraguay a través de la noble misión que cumple la mujer en sus múltiples funciones en la vida. Quiero saludar a todas las mujeres presentes en este encuentro virtual, relacionadas también a cada uno de nosotros en el ámbito familiar y social, con un afectuoso deseo de que Dios nos las bendiga siempre. También en la semana del Día Internacional de las Lenguas Maternas, celebrada el día lunes 21 de febrero próximo pasado, y en el inicio de este año del decenio 2022-2032 de las lenguas indígenas, hoy, como ya dije, desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, queremos celebrar la apertura al año académico de esta manera, teniendo la participación de mujeres que se destacan en el ámbito académico y científico en la Universidad Nacional de Itapúa, y no es un detalle menor, constituyen más del 90% de la fuerza humana laboral de la Universidad Nacional de Itapúa. Referirme también, en este caso especial, a Celeste Escobar, que acompañada por don Gregorio Gómez Centurión como investigadora, hoy nos entregan un resultado de un trabajo de investigación de gran valor cultural, académico y científico, el libro Vocabulario Paita Uiterá Guaraní, que hoy tendremos el gusto de conocer.
Entendiendo que la Universidad Nacional Itapúa tiene el firme compromiso institucional de cumplir su noble misión, acompañando transversalmente y también en áreas específicas la promoción de nuestra cultura y como elemento cultural por excelencia de nuestras lenguas oficiales, en un contexto inter y multicultural en la era de la globalización. En esta oportunidad me pidió la colega profesora Mirta a que pueda ensayar palabras relacionando a las mujeres, a la educación y a la promoción de las lenguas. Voy a hacer un intento quizás atrevido de mi parte. Y en tal sentido quiero invitarles, apreciados estudiantes, colegas, profesores, apreciados invitados especiales, investigadores, a considerar que la mujer en la educación y la lengua como tres sujetos entendidos como función que desempeña un sintagma nominal a propósito del cual se dice algo, a los que debemos entenderlos en un solo conjunto de elementos interactivos y autorreferentes. La mujer en su sublime rol de madre es la persona que con su contacto físico maternal y con la comunicación que ejerce sobre sus hijos desde antes del nacimiento y para toda la vida, es el escenario perfecto de cada ser humano para aprender a comunicarnos a través del lenguaje, para aprender a entrar en comunicación con el mundo que nos rodea a través de una lengua. Y es por eso que siempre escuchamos que a la primera lengua que incorporamos en nuestras vidas se las llama lengua materna, que, como ya dije, internacionalmente se celebra el día 21 de este mes. Y aquí confluyen con el ser de la madre los otros dos sujetos de los cuales quiero hacer referencia en esta ocasión: la educación y la promoción de las lenguas. Parece ser un designio a la naturaleza, porque es muy común que en la humanidad, en la historia de la humanidad, en toda la globalidad de la Tierra, asociar a la función educativa, tanto en el ámbito formal como no formal, a la mujer maestra. La mujer como madre ejerce esa noble misión, como ya dije, de enseñar a sus hijos las primeras palabras, a distinguir los objetos, a orar, en fin, a comunicarse con los demás. Como maestra de profesión continúa con esa a incorporar la lengua a través de las primeras letras, a leer y a escribir. ¿Cómo no decir entonces que la mujer se constituye en la principal promotora de la lengua? Dicho esto, quiero contextualizar estos aspectos al ámbito de la universidad, el espacio institucional de la academia, de la investigación y de la extensión. Entonces, por lógica de deducción, me atrevo a decir que la universidad debe constituirse en un espacio de la promoción de las lenguas por excelencia, buscando siempre, insisto, la excelencia en la comunicación oral y escrita entre quienes interactuamos en ella: estudiantes, profesores, investigadores, profesionales, con el desarrollo de competencia de las lenguas maternas, lenguas oficiales y lenguas extranjeras en líneas académicas de investigación y de extensión lingüística. Y no me refiero exclusivamente a ámbitos de las ciencias del lenguaje o de la comunicación, sino también a todas las áreas científicas y técnicas, a todas las disciplinas. Puedo decir que desde las matemáticas o desde la educación matemática podemos enseñar las lenguas o el desarrollo del lenguaje técnico de las matemáticas. En la medicina, en las ingenierías, desarrollamos el lenguaje técnico, la comunicación oral y escrita por excelencia en el ámbito de las ciencias y de las técnicas, desde donde todos, en conjunción,
profesores, estudiantes, investigadores, debemos promover el aprendizaje y el uso de la lengua en contextos científicos y técnicos propios de cada disciplina, como dije. Por supuesto que la investigación y la extensión también será un campo propicio, quizás más acotado y específico para la promoción de las lenguas. Con estas ideas quiero cerrar mi participación invitando a todos a que juntos, en comunidad universitaria, integrando a la sociedad en general, desde las áreas y disciplinas en las que nos toca participar de la formación superior universitaria, promovamos el uso adecuado, pertinente y de excelencia de las lenguas. Y me permito leer un mensaje que está justamente escrito por Celeste Escobar y Gregorio Gómez en su libro Vocabulario Pai Tabiterá Guaraní para cerrar. Hagamos todo esto por el legado que dejamos a quienes siguen después de nosotros. Muchas gracias. Desearles éxitos a todos en este nuevo año académico, muy especialmente a mis apreciados colegas, profesores, queridos estudiantes y equipo de gestión de la Universidad Nacional de Itapúa y de la querida Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Muchísimas gracias, felicidades y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, señor decano. Seguidamente vamos a compartir la conferencia Mujeres Paraguayas en la investigación en el Paraguay y en la UNI, a cargo de la doctora Perla Sosa de Gut, directora general académica de investigación y posgrado. Es importante también reseñar un poquito que la profesora doctora Perla Sosa de Gut es doctora en gestión educacional por la Universidad Nacional de Itapúa, con postdoctorado en investigación educativa por la Universidad de Valladolid, España. Es directora general académica de investigación y posgrado, como ya señalé. También es par evaluadora nacional de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior. Es miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en representación de las universidades públicas del Paraguay. Bienvenida, doctora Perla, con esta conferencia Mujeres Paraguayas en la investigación en el Paraguay y en la Universidad Nacional de Itapúa. Muy buenas tardes a todos. Realmente un placer compartir este espacio para poder sintetizar algunos datos importantes que hacen a todo el quehacer, el rol de la mujer paraguaya y destacar su función en todo lo que hace a la docencia y la investigación propiamente dicha, considerando el gran aporte que se realiza en los diferentes ámbitos de la educación. Señor decano, señora vicedecana, estimados docentes y estudiantes, realmente para mí es un gran placer saludarles hoy y me permito también demostrar esa grandeza que realmente se nota en cada uno de los roles de la Facultad de Humanidades, donde vemos la gestión de las compañeras en cada uno de los procesos y direcciones que ocupan, donde el señor decano acompaña a cada una de ellas, y es muy importante destacar ese rol y ese acompañamiento permanente que se brinda en la Facultad de Humanidades específicamente. En ese sentido, hay que destacar esos lugares de decisión que se están ocupando en cada uno de los procesos de nuestra universidad, considerando la idoneidad, la actitud y por sobre todo el profesionalismo de cada una de nuestras mujeres y colegas que se destacan en sus áreas del saber. En este caso, compartir con ustedes que América Latina y el Caribe son las dos regiones que han alcanzado la paridad con relación a la proporción entre hombres y mujeres en lo que respecta a las investigaciones. También es importante hablar de lo que hace al acceso a la educación superior, en nuestro caso como líderes en el departamento de Itapúa y ocupando un importante lugar dentro del ranking internacional QS, donde nuestra universidad se posiciona entre las 5 mejores universidades del país, y eso es gracias a la gestión, al trabajo de cada una de las colegas que están en los diferentes lugares estratégicos de nuestra universidad.
Entonces, no dejar pasar ese importante aporte en este día tan especial. Por otro lado, en lo que hace al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país, es importante que sepamos que hay un aspecto muy importante en la Agenda País, donde se ha establecido como metas justamente lograr la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres, impulsar lo que es la igualdad de género y también el empoderamiento de la mujer. Entonces, dentro de las líneas estratégicas a nivel país, tenemos este importante desafío que hoy es un momento propicio para hablar y de hecho que la Facultad de Humanidades está dando este espacio, entonces para que podamos conversar y por sobre todo compartir algunos datos importantes como para poder tener referencias y trabajar conforme a esos aspectos. ¿Por qué se dio esta decisión al Consejo? En este caso, en lo que es la Agenda País, en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país, porque solamente el 29% en todo el mundo, las investigadoras que ocupan los cargos en las universidades son mujeres. Y dentro de lo que es el premio Nobel, que representa al 3% a nivel mundial, fueron obtenidos por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Entonces, con relación a ese aspecto. En Paraguay se ha trabajado, y como mencionaba, justamente se ha trabajado cada uno de los aspectos, y uno de los programas exitosos donde realmente se nota ese trabajo es el programa de Prociencia, donde tenemos un programa de incentivo a investigadores, donde tenemos 512 investigadores a nivel nacional, de los cuales 241 son mujeres. Se nota en nuestro país el liderazgo, el empoderamiento en la ciencia. Entonces, en las diferentes áreas del saber se puede observar que 47% de todo este proceso ocupan mujeres, mujeres que realmente trabajan en la ciencia en sus diferentes áreas y están realizando aportes importantes dentro de lo que hace la investigación científica. Por otro lado, también mirando al interior de nuestra institución, bien el señor decano ya mencionaba la parte de gestión operativa, en un 90% justamente están liderando las mujeres, eso es muy importante destacar. Y por otro lado, también lo que refiere al plantel docente. En todas las áreas del saber se nota lo que refiere a la equidad de género, considerando que hay facultades que tienen mayor cantidad de docentes varones, en otro caso mujeres, pero en la Facultad de Humanidades se refleja que un 70% de los lugares están justamente ocupados por mujeres. Y por otro lado, también lo que refiere en este caso a los estudiantes que estudian las carreras de ciencias sociales y ciencias humanas, siempre están vinculadas, en este caso, a este aspecto tan importante que estamos queriendo señalar y por sobre todo resaltar. ¿Por qué queremos empoderar a las mujeres? ¿Por qué queremos impulsar todo esto? Porque tenemos dentro de nuestro plan estratégico un sector donde justamente trabajamos este eje tan importante de lo que es el empoderamiento, de cómo vamos a llevar adelante dentro de nuestro país el rol de la mujer, el protagonismo, el trabajo en equipo y coordinado. Entonces, dar estos datos muy importantes son bastante significativos por un lado y por otro lado también hablar de lo que refiere al aporte que está brindando Celeste Escobar en este caso. Hoy día sabemos que decir que es una investigadora de la Universidad Nacional de Itapúa nos llena de orgullo, porque sabemos que Celeste Escobar es una mujer que estuvo trabajando varios años para concretar este trabajo y que este trabajo nos permite tener esa visibilidad que tenemos justamente planificado en lo que hace nuestro plan estratégico y los diferentes puntos que estamos trabajando al interior de la Facultad de Humanidades. Y si bien decíamos que eran datos sencillos y queríamos compartir como para poder instar también y trabajar e ir fortaleciendo este aspecto, me queda nada más que instarles a seguir trabajando, a colaborar en la ciencia, al desarrollo del saber. En este caso, las oportunidades que se dan en nuestro país son numerosas. Entonces, en la parte del campo científico es un aspecto que tenemos que potenciar, que tenemos que trabajar, y me parece oportuno este momento, de modo que nosotros podamos seguir en este camino, seguir esta línea de trabajo y ver las oportunidades también que tenemos
en todos los campos, en todo lo que hace al área del saber científico y por sobre todo los diferentes aportes e incentivos que se tienen en este ámbito. Así que agradecer este espacio y desearles muchísimos éxitos a todos los colegas para el presente año lectivo y para el gran desafío de los estudiantes que se están sumando después de 2 años. Van a venir a la universidad, van a estar conociendo a sus profesores en forma presencial, entonces desearles el mayor de los éxitos. Muchas gracias, señor decano, muchas gracias, colegas. Muchas gracias, doctora Perla, por estas palabras que realmente motivan a las mujeres a seguir desarrollándonos y sobre todo descubrir más ámbitos en cuanto a la investigación sobre todo. Bueno, seguidamente vamos a compartir la presentación del libro Vocabulario Paita Huitená Guaraní. Quiero saludar de manera muy especial a los autores de este material, Celeste Escobar y Gregorio Gómez Centurión, quienes ya en minutos más van a estar compartiendo con nosotros su trabajo. Quiero permitirme saludar, sé que está también dentro de esta videoconferencia, Vianey Ailín Valdés, ella es lingüista y nos está acompañando desde Sonora, México, así que muchas gracias a ella y en su nombre también a los demás lingüistas que nos están acompañando en este año de apertura de nuestro año académico 2022. Quiero ceder la palabra en este momento a la profesora magíster Mirta Lugo desde el Departamento de Lengua para dar lectura un poco de la reseña de los autores y la contextualización de la investigación. Bienvenida, profe Mirta. Buenas tardes a todos. Bien, rápidamente vamos a hacer una presentación breve de los autores del material que se va a presentar a continuación. Celeste Escobar es lingüista indoamericana, antropóloga y pedagoga con formación profesional en Paraguay, Estados Unidos, México, Reino Unido y Brasil. Ha publicado trabajos de documentación en lenguas indígenas con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Lleva 20 años de dedicación a la reivindicación de los derechos humanos, al trabajo comunitario y a la gestión cultural transnacionalmente. En el 5º Concurso Nacional de Ensayos Rafael Barret, que se realizó en el 2019, estuvo dedicado al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, obtuvo el 2º lugar. Y en el 2020 fue distinguida como promotora de las culturas y las lenguas indígenas en el Paraguay. Su gestión cultural y aporte investigativo ha servido para la revalorización y salvaguardia del patrimonio inmaterial nacional del Paraguay y de diversas manifestaciones culturales de comunidades locales y pueblos indígenas. Y así como lo dijo la señora Perla, fue investigadora del rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa en la última parte del trabajo que enseguida nos va a presentar. Gregorio Gómez Centurión es el coautor de este trabajo. Él nació en Villeta, es investigador de la lengua guaraní, poeta, educador popular. En su oralidad y escritura maneja el guaraní paraguayo y el paita huitená guaraní, además del castellano. Estuvo involucrado en los movimientos campesinos en los años 60 y 70, ejerció la coordinación ejecutiva del proyecto Paita Huitená de Namambay en la década de 1980 y fue director de Tierra Viva, una organización no gubernamental entre los años 2002 y 2005. Desde Alter Vida, otra organización, trabajó como asesor en interculturalidad, colaboró también con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social entre el 2008 y 2012. Tiene publicados 6 poemarios que incluyen ensayos breves sobre lengua y cultura guaraní. Actualmente vive en Villeta, Departamento Central. Entonces, quiero dar el espacio a los autores para que hagan la presentación del material Vocabulario Paita Huitená Guaraní. Celeste Escobar, adelante, por favor. Buenas, ¿me escuchan? ¿Me ven ahora? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad y plataforma virtual que permite finalmente muchos colegas de distintos puntos, amigos,
también que nos conocen, poder conectarse a este lanzamiento virtual de lo que es el vocabulario Painta Viterá. Cuando tuvimos el lanzamiento presencial en las comunidades PAIN hace 2 semanas, eh, mucha gente nos preguntó cómo podrían estar presentes, incluso algunos se acercaron de Asunción, de Pedro Juan. Fue muy bueno tener ese interés de la gente, pero lastimosamente como teníamos que regirnos por la condición sanitaria por la pandemia COVID y para no exponer a gente extraña, tanto a los ancianos y ancianas PAIN presentes, entonces tuvimos que limitar la invitación, pero ya con esta modalidad virtual, por suerte, pudimos abrir, incluso cruzar fronteras con colegas con quienes me tocó trabajar, estudiar, aprender, y entonces me pone muy contenta que pudieron conectarse y algunos nos están siguiendo desde el Facebook. Don Gregorio Gómez creo que ya se conectó. Voy a darle la palabra a él primero y después yo voy a hacer una breve reseña de lo que fue este trabajo de compilación, documentación y registro e investigación de la lengua y cultura PAIN. Don Gregorio, ¿me escuchás? ¿Pueden ver a don Gregorio? Mirta, ¿vos le ves a don Gregorio? ¿Volvió a salir? Creo que sí. Ahí está. Se unió. Bueno, don Gregorio, tenés la palabra. Don Gregorio, tenés la palabra. ¿No escuchás, don Gregorio? Don Gregorio Gómez. ¿Está otra vez o salió otra vez? Parece que entra. Ahí está. Está ahí, tiene el micrófono prendido, pero no, Sí. no habla. Don Gregorio, ya es tu turno. Podés hablar nomás ya. ¿Me escuchás, don Gregorio? Yo quisiera darle la palabra a él no solamente por la edad, sino también porque él es el que muchos años, incluso décadas, desde los 70, trabaja en las comunidades PAIN con su familia, con los primeros programas de alfabetización, cuando todavía no habían escuelas del MEC. Por eso quisiera darle la palabra, pero parece que no nos escucha. Está presente, ¿verdad? Sí, está presente. Tiene el micrófono activado. Don Gregorio, ¿le escuchamos? Yo creo que podemos seguir nomás, señora Celeste, y en algún momento seguramente se va a incorporar de vuelta. Bueno, entonces si pueden ir pasando el PowerPoint para mostrar. Hice un resumen, fue un poco difícil hacer un resumen de imágenes desde el 2008 hasta el presente, pero es un resumen, ahí creo que está. Don Gregorio, ¿no escucha? Hola, don Gregorio, ahí está. Si yo estoy hablando, ustedes no escuchan. Sí, Yo ahora te estoy diciendo escuchamos, que don Gregorio. efectivamente estuvimos trabajando con los Painta Viterá en la implementación del primer programa de alfabetización en lengua nativa entre 1978 y el 85 de manera permanente. Y desde allí surge nuestros primeros conocimientos de la lengua Painta Viterá, que es parte del guaraní indígena, que además del mbga, del dialecto mbga y abá catuete, están los Painta Viterá. Bueno, y este trabajo justamente se sustenta en los apuntes en borrador relativamente ordenados que teníamos, y además
en las publicaciones de aquel tiempo y posterior. Yo desde 1980 comencé a escribir un poema cosmogónico, un poema desde la visión, desde la cosmovisión de los Paintabutená, que se denomina Ñe Ñe Sunu, que en realidad significa exposición ordenada de la palabra, es el discurso ordenado que hacen los líderes religiosos y las lideresas en ocasión de exponer sus conocimientos, saberes, especialmente en el lenguaje ceremonial que en Paintabutená se llama Aracuaab. Aracuaab es el lenguaje religioso de los Paintabutená, que hasta el 80 ellos mantenían y usaban en determinados momentos, especialmente cuando se trataba sobre la creación del mundo según su visión, sobre el uso de la tierra, sobre el mantenimiento de la naturaleza, sobre la forma de relacionamiento humana con la naturaleza, que desde luego el hombre, las personas hacen parte de la propia naturaleza, según su visión. Entonces, hasta ese tiempo, los Paintabutená, muchos de ellos manejaban, además de su lengua ceremonial, el guaraní cotidiano que hablaba en la familia, especialmente las mujeres con sus hijos, y también ya en ese tiempo el guaraní llamado paraguayo. Entonces, por allí comienza esta cuestión y nuestro interés al encontrar una lengua muy parecida pero diferente a la nuestra, porque mi lengua original, mi lengua materna es el guaraní paraguayo. Yo nací hablando el guaraní paraguayo y a los 15 años un poco comencé a aprender también el castellano y poco a poco íbamos mejorando tanto el uso en cuanto a la oralidad y a la escritura del guaraní como también del castellano. Y bueno, este trabajo desde el comienzo pensamos con Celeste de que tenía que ser traducida esas palabras, esos nombres, al guaraní paraguayo por un lado y también al español, al castellano, como nosotros decimos. Y bueno, muy rápidamente nos llamaba la atención de que determinadas plantas medicinales y determinados animales tenían un nombre con el que se le llamaba ordinariamente, pero cuando el nombre de ese animal se pronunciaba en el rezo, en los ritos, tenía otro nombre, por ejemplo. Es decir, que un animal como por ejemplo el ñandú, el avestruz, que ellos también llaman ñandú, pero en realidad en su cotidianidad hablan de guaripí, Sin embargo, en sus rezos, en el guajú, hablan de xuní. Entonces, ñandú al mismo tiempo se llama guaripí y al mismo tiempo se llama xuní. Entonces, son peculiaridades propias de esa lengua que comienza a enamorarnos, a encantarnos, a apasionarnos. Y bueno, yo en este momento estoy por entrar a mis 84 años de edad y sigo escribiendo, sigo estudiando. Cada día me propongo aprender una palabra
sea del guaraní indígena o guaraní paraguayo o castellano. Entonces, mi aprendizaje es fundamentalmente el resultado de mi contacto, de mi comunicación, de mi trabajo con los pueblos indígenas y como campesino, porque yo nací campesino, yo soy campesino, entonces también mi relacionamiento con las organizaciones campesinas, que es de mi grupo, de mi sector. No sé si hay algunas preguntas que la moderadora o el moderador quiera hacer. Seguimos nomás, don Gregorio, y después al final vamos a habilitar las preguntas, si le parece. Exactamente, y como decimos en el propio libro del vocabulario Paintahuitená, este seguramente va a contribuir para mantener de alguna manera esos vocabularios que ya en este momento la juventud, el grupo joven, tanto mujeres como varones, está perdiendo. O sea, el habla, el lenguaje propiamente paintahuitená, en este momento están manejando sobre todo los adultos y principalmente también las personas que conocen los rezos, los cantos, las danzas. Porque como es lógico, el lugar, el ámbito en que permanece mucho más tiempo la palabra propia, el lenguaje propio es en los rezos, en los cantos. Bueno, entre paréntesis, yo estoy saliendo de un COVID, entonces todavía tengo una cierta tos. Felizmente estoy saliendo muy positivamente, eso entre paréntesis nomás. Entonces, eso decía que esta lengua, al igual que las otras lenguas de los pueblos indígenas guaraní y también los pueblos que no son, entonces están perdiendo, están en un proceso de pérdida de su lengua propia. Porque hay que decir también, el guaraní paraguayo también invade, digamos, los espacios. El guaraní paraguayo, hablado por el entorno, por la gran mayoría de los paraguayos, entonces también está invadiendo los espacios y por una cuestión práctica, los jóvenes y también los adultos en su relacionamiento con los patrones, con los empleadores, con los trabajadores compañeros, entonces usan el guaraní paraguayo. En el caso del pueblo paintahuitená, además, muchos de los jóvenes manejan de alguna forma el portugués. Y, sin embargo, hay un proceso de pérdida de la lengua propia. Yo me siento sumamente feliz trabajando con Celeste, haciendo el máximo esfuerzo. Nosotros apuntamos hacia la posibilidad de un trabajo más grande que tal vez se pueda concretar en un diccionario paintahuitená castellano. Disculpen. Entonces, eso está en nuestra mira y seguramente vamos a tener algún apoyo. Vamos a continuar recibiendo colaboración y apoyo para caminar hacia ese objetivo. No sé qué más. Celeste, ¿alguna cosa que yo tendría que decir?
Hola, sé. ahora estoy. No, está bien, don Grego. Yo preparé una pequeña presentación de imágenes para dar contexto del espacio y ya corremos de tiempo, entonces voy a continuar con eso nomás ya. Excelente. Entonces, yo sigo en comunicación y Dale, atento a todo lo que dale. vaya pasando. Muchas gracias, don Grego. Bueno, si pueden empezar a correr el PowerPoint. Empezamos con el registro del alcance de las comunidades en el 2008, cuando eso todavía había más, como diría yo, homogeneidad social comunitaria, porque todavía no había tocado iglesias protestantes dentro de los clanes principales con quien había hecho alcance yo. Entonces, todos los cambios suscitados en más de una década de trabajo de campo ha hecho que a veces el trabajo de campo sea un poco riesgoso, sea un ambiente vidrioso, porque una vez que, a partir especialmente me tocó del 2015, que empieza esa división de clanes por el tema de la religión, por ejemplo, sobre todo, y eso hizo que fuera muy difícil en ese periodo transitorio seguir con el trabajo de campo porque las comunidades y los clanes con quienes yo trabajaba en las familias, justamente por esa diferencia religiosa, se dividieron y hizo que yo tenga que con pinza agarrar el asunto para poder seguir con el trabajo de etnografía, de visita de campo, de investigación. En el 2008 al 2010 solamente me dedico a trabajo etnográfico antropológico. El siguiente, si pueden pasar. A partir del 2011 es cuando yo empiezo a tener más contacto y observaciones de campo en lo que tiene que ver con la adquisición de la lengua materna, las pautas de crianza y teorías etnoparentales. Para mí era muy importante, bueno, en esa época también justo también yo empiezo a ser madre y el hecho de que mucho del tiempo de mi hijo pase con los niños PAIN y las madres PAIN me hizo poder entender que los niños en su lengua, en su proceso de adquisición de la lengua materna son ventanas a las lenguas. ¿Por qué? Porque el habla de los niños nos muestran cuáles son las principales características de la naturaleza de cada lengua y también cuáles son los desafíos más grandes que presenta cada lengua según sus particularidades fonológicas y gramaticales. Entonces, en esa época, esas observaciones fueron muy útiles para poder entender cómo un niño pai adquiría la lengua materna de su abuela y su madre y dónde era que se trababa ese niño pai para poder expresarse. Y eso me llevó al siguiente paso, el siguiente slide, si pueden. Del 2002 al 2013 empiezo a interiorizarme más en el mundo PAIN de infancia para entender las dinámicas de socialización del lenguaje infantil, sus rutinas cotidianas, sus juegos de pares. Todo esto informó ricamente con habla natural de los niños y sus madres y abuelas con mucho material sobre la lengua gramaticalmente hablando, que fue excelente para mí poder entender desde cero que tenemos diferencias claves entre el guaraní paraguayo y el pain. Entonces, yo sintiéndome una niña otra vez con estos niños que jugaban y hablaban entre ellos, yo empecé a hablar otra vez y entender que el pain también tiene sus formas fonológicas propias también aparte del guaraní paraguayo. A pesar de que yo era paraguaya y yo hable guaraní paraguayo, yo me empecé a dar cuenta por medio de los niños que el pain tiene un lenguaje cotidiano, no solamente ritual, pero cotidiano también diferente al guaraní paraguayo, porque ellos son los menos expuestos a las poblaciones externas, como los adultos y los jóvenes mayores que se van a trabajar, como dijo don Gregorio. Pero los niños se mantienen en el seno materno y con las abuelas, donde la transmisión de la lengua materna es donde principalmente se realiza. Entonces ellos están casi herméticos con su lengua pain cotidiana. Al siguiente.
Después, en el 2015, es cuando empiezo a poder diseñar entrevistas cualitativas enfocándome en la línea intergeneracional de las abuelas, las parteras, las madres y los hijos. Eso me permitió identificar, analizar y clasificar patrones del habla infantil para la adquisición del lenguaje. Y dentro de esos patrones, sobre todo, pude poder clasificar y también identificar el templete verbal adulto versus el templete verbal infantil PAIN, la morfología flexiva y derivada, los contrastes oronasales y los procesos de adquisición de fonemas en los niños PAIN. O sea, ¿cuáles eran los primeros fonemas que ellos aprendían y adquirían de sus madres y abuelas? Ese fue un proceso maravilloso, poder registrar, documentar y poder entender cómo paso a paso un niño PAI desde el nacimiento hasta los 3 años de edad tiene todo un mundo en que absorbe y está aprendiendo como una esponja su lengua y su cultura. El lenguaje cotidiano y las rutinas interaccionales también fueron muy útiles para el análisis morfosintáctico, desde los directivos, desde las peticiones, a los límites en las pautas de crianza y socialización del lenguaje. Siguiente. Después, en el año 2016, yo ya había viajado a México por una beca con ASIP Claxo para seguir la maestría de lo que es lingüística indoamericana, y vuelvo en el medio del año la maestría en el 2016 a hacer trabajo de campo, pero en este caso enfocándome en lo que es en la elicitación lingüística intergeneracional. Un grupo de abuelos PAIN y jóvenes viajaron hasta mi primera vez, viajaron hasta Asunción, porque yo justamente en esa época tuve una operación muy delicada y no podía trabajar, viajar a campo. Ellos vinieron a mi casa, se instalaron un mes, íbamos rotando, y en ese trabajo de registro de licitación lingüística fue muy rico en lo que es el registro de nominales y verbos, la flexión y derivación del templete verbal adulto, también identificar patrones de morfofonología y también descripción de la morfosintaxis. Aparte de la licitación lingüística, también trabajé en esa época mucho con el habla natural desde mitos y cuentos orales. ¿Por qué? Porque esos eran registros que me daban ejemplos de tipos de lenguaje discursivo, del cotidiano al ritual, para sistematizar y tener más ejemplos cuando un PAI está hablando en lenguaje ritual solamente o cuando está hablando PAI pero en lenguaje cotidiano. El siguiente, en el 2017 continuó, pero esta vez ya me pude trasladar a las comunidades y otra vez, y ahí lo que me enfoqué mucho fue en la fonología, en los patrones de fenómenos fonológicos como la propagación de la nasalidad, la naturaleza de los fonemas nasales, los contrastes oronasales. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando yo estudiaba a los niños, la traba principal para los niños poder expresarse comunicacionalmente siempre eran los contrastes oronasales. ¿Qué nos dice eso de la naturaleza de las lenguas guaraníes? Que uno de los desafíos más grandes para el hablante guaraní es crecer y aprender cuáles son los contrastes oronasales. Y los niños PAI me presentaron que para un guaraní hablante que creció con la lengua guaraní es naturalizado ese contraste oronasal, pero lleva un proceso y de adquisición que los niños pequeños son los que realmente se traban, se equivocan, se dan cuenta que combinaron mal los contrastes de concordancia oronasal. Entonces, tal vez para un hablante castellano o un hablante que no tenga este contraste oronasal, no tiene esa conciencia naturalizada que tenemos los que somos de base guaraní hablante, de que el contraste oronasal traemos desde niños, desde el vientre de la madre, escuchando los fonemas y escuchando las combinaciones morfológicas y morfosintácticas. Entonces, era increíble cómo para cuando encontré que cómo trasladé del habla infantil a habla adulta,
cómo esos peldaños de lo que son las piezas de una lengua completa se van naturalmente poniendo como en una pieza de rompecabezas. El habla natural de esta época que me enfoco más son en historias de vida y también en los significados, en la semántica, porque me di cuenta en esta época cuando hice el trabajo intergeneracional que los jóvenes perdieron gran parte de su léxico, gran parte de saber el significado de sus léxicos, y los ancianos fueron los que me volvieron a recuperar esos significados y poder registrarlos antes que los ancianos también nos dejen, ¿verdad? ¿Y por qué yo empecé a ver que había ese cambio entre jóvenes y ancianos? Bueno, porque la mayoría de los ancianos no tuvieron una educación formal oficial en guaraní, paraguayo y castellano, y los jóvenes que ya empezaron a ser educados en el sistema MEC eran al comienzo no se consideraba un currículum intercurricular, ni mucho menos reflejando su lengua pain, sino era más bien castellano, guaraní, paraguayo, lo cual hizo que 2 generaciones que fueran educadas con ese sistema curricular ya vayan perdiendo una gran cantidad de léxico. En el año 2017 sigo registrando lo que es cuidado de tratamientos con plantas medicinales, los oficios ancestrales, especialmente en el ámbito de las mujeres pain, y también lo que es los utensilios dentro del hogar doméstico. El siguiente. Acá estamos, cómo eran los registros en campo y los registros dentro de las casas, cómo hacíamos. Yo llevaba mi cámara, mi programa que estaba descargado en la computadora para poder escuchar los sonidos y grabar el habla elicitada o el habla natural, y los pain tenía micrófonos que yo de alta calidad para poder tener lo mejor de, ¿cómo se dice?, sonido acústicos de los fonemas pain. Del 2015 al 2017, como dije, tuve la oportunidad de poder estudiar lingüística indoamericana en México con una calidad académica y científica que de verdad estoy muy agradecida con todos mis maestros y colegas que no solamente me abrieron a las lenguas indígenas de México y a la tecnología actualizada para hacer este tipo de trabajo de campo y registro de las lenguas indígenas, sino también con profesores de Estados Unidos, de Europa, especialistas en lenguas africanas, de lenguas nativas de Estados Unidos, que nos hizo entender cuáles son los fenómenos y patrones más recurrentes dentro de las lenguas indígenas a nivel mapa Latinoamérica y también en el norte de América. Siguiente. Y ahí también el hecho de poder convivir y socializar, no solamente aprender de lenguas y naturaleza de lenguas indígenas, sino también convivir con pueblos indígenas, también me abrió bastante la perspectiva de los fenómenos lingüísticos dentro del habla y la conciencia de la forma de ver y sentir el mundo desde las culturas y las lenguas indígenas. Ese intercambio cultural también enriqueció bastante mi preparación en la lingüística indoamericana en México. El siguiente. Y volviendo de México, entonces ya me enfoco más en lo que es la documentación léxica, que del 2018 al presente. Entonces tenemos que en 2018 me enfoco en las técnicas artesanales, la terminología en cuanto al parentesco, que las lenguas tupí guaraníes son muy ricas y conocidas en la zona Amazonas por ese tema, y los roles políticos en acompañamiento y seguimiento y traducciones de documentos de reuniones y asambleas comunitarias, que me enriquecieron bastante en cuanto a entender verbos muy particulares usados en el ámbito social político de los países. El siguiente. Y así voy avanzando con la documentación léxica. Ahí sigo documentando y registrando tipos de viviendas, vocabulario que tenga que ver con alimentos y preparaciones de platillos, y también con el tema de saberes agrícolas, que son muy ricos, porque hay muchas familias todavía que se dedican totalmente a subsistir su alimentación en base al entorno natural y de resguardar semillas también. El siguiente.
de ahí, todos estos ámbitos que estoy describiendo son parte ya de este vocabulario del libro que tenemos hoy presente. En el 219 me enfoco más en lo que es tratamientos medicinales, tabúes sociales y culturales que ellos tienen en torno a su alimentación y comportamiento, ciclos de vida y muerte y seres sobrenaturales. Y para acabar, el 2020, siguiente. 2020 me adentro más en lo que es léxico de roles rituales y procesos rituales específicos. Habla en actividades relacionadas al entorno de natural, por ejemplo, lo que es la caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres y también de plantas medicinales, nociones de espacio-tiempo, tipos de suelo y cuerpos de agua. Y después avanzando a 221, que vuelvo a tener el fondo segundo término de la Universidad Nacional de Itapúa, vuelvo pero ya para la culminación y corroboración final de todo lo registrado a lo largo de los años, más agregando lo que don Gregorio explicó hace rato, que él también tenía como registro etnográfico y de trabajo de acompañamiento de más de 40 años con los PAI. Entonces yo lo que encontraba de las nuevas generaciones o los herederos de los abuelos con quienes don Gregorio trabajó en 78, nosotros empezamos a comparar los registros, cómo cambió, cómo varió la lengua, cuáles son las diferencias dialectales, afinar ya los datos de campo. Y en este tiempo también me dedico a recorridos exploratorios porque hay diferentes terrenos y eso informaba de diferentes formas los tipos de léxico que se iban registrando y haciendo las corroboraciones finales en cuanto al léxico de fauna y flora, geolocalidades, nombres sagrados, habla natural y cuentos orales. Finalmente, termino ya en el año 2021, me llaman del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación Indígena, para enfocar mi trabajo con los PAI en Concepción, con varias comunidades en Concepción y en Amambay, justamente por ellos haber sabido que yo trabajé ya en investigación en campo, el trabajo de lenguaje infantil, de transmisión de la lengua materna y adquisición de la lengua indígena. Entonces, en ese trabajo me sirvió mucho para corroborar lo que yo ya había colectado en 2.14 y 2.15 y también comparar entre comunidades y comunidades porque me expandió a más territorio PAIN. El siguiente. Y después finalmente tenemos también el trabajo articulado con la Secretaría Nacional de Cultura, puesto que todo lo que documentamos en el vocabulario, en el trayecto de hacer ya el acabado final, nos dimos cuenta con don Grego que hay muchos saberes ancestrales culturales que también son de conocimientos delicados que si se abren al público no indicado pueden causar casos de apropiación indebida. Entonces, con esa responsabilidad y ética de investigación académica, trabajamos en la documentación y el registro con la Secretaría Nacional de Cultura para poder elaborar y labrar lo que son las declaraciones de patrimonio cultural de los saberes culturales del pueblo PAI. Y siguiente. Acabando eso, pues finalmente hace 2 semanas, en el año ya 2022, hacemos el lanzamiento oficial del vocabulario y entrega de la Declaración de Patrimonio Cultural Nacional de los Saberes Culturales de este pueblo indígena en su territorio ancestral a los abuelos que representan la última generación de los abuelos de la época de don Grego, como los últimos que quedan vivos de 2 zonas dialectales principales que son Uvipité y lo que es Bergo. Y después de este lanzamiento me dediqué en el siguiente slide, si podemos mostrar, a la distribución de los vocabularios a los clanes de familia, las asociaciones indígenas para su uso desde sus hogares y también a áreas de zonas educativas indígenas PAIN para su uso en las escuelas como material de referencia de su lengua y cultura. Y bueno, y hasta ahí llegamos en el 2022. Gracias por la paciencia de escuchar todo este recorrido. Han sido, ahora veo, y son casi 14 años de
trabajar, de maternar 2 hijos, y espero que todo este legado, no solamente de la dicha de tener a mis 2 hijos creciendo conmigo en campo, jugando con los pais y viendo cómo se enriquecen con este pueblo indígena que nos dio tanto a mí, a don Grego, de alguna forma aportar a sus comunidades, a las generaciones PAIN siguientes y también a nuestras lenguas indígenas del Paraguay y de nuestro continente. Ahora se unió la supervisora de Área 2, Hilda Duarte, y lideresa de URAPEU del Departamento de Concepción. Hilda, ¿nos podés escuchar? Yo quiero pasar la palabra a ella porque creo que me extendí más de la cuenta en el tiempo. Hilda, ¿estás presente? ¿Nos escuchás? Hola. Hilda, ¿nos escuchás, Hilda? Buenas tardes, compañera, compañero. Ella va a vender caro, yo sí, los hindúes celeste. Espectacular. Hilda, el podio es tuyo, la palabra es para vos. Gracias, madre. Bueno, disculpa por la tardía porque está guerreando de Catuya en de Catuya y que el sistema. Entonces, una vez más, se saludo entre OBTAP, mamá, primera, compañeros y compañeras, se será llevo acá en Dijuí a Blanco Jaise Serera Isla Duarte Vareiro, lideresa de la comunidad URAPEU. Al mismo tiempo estoy como supervisora administrativa y pedagógica del pueblo PAIN, Educación Indígena Sonado Concepción. Ahí tenéis la árabe ñime jaguare un día que era pesa virtual porque llegó a ver la ñime yo que era la distancia ya pasan de la momento a momento yo topa personalmente aprendí fuera me jaguare se cuaco espacio habe y orengo gore color en baete ahora cultura painhaisa de Catuila tan de Tereañe porque mi simi de la ñime se la tiempo ya 10 minutos de pero ya hasta para leer de Jimoy orengo la en baepe siempre lo huela jagueteri la oñandive cuera el líder religioso Haisha abeí la cuñanguera Haisha jaegina la anciana abeí yaricuera oren vive siempre lo me hueteri petei ya proyección a petei ñemo que tape PTI trabajo luego la jagueteri la ore cultura ore jaisa la ore comunidad de cada uno de cada distrito de cada o sea ore y dos departamentos al mismo tiempo Concepción Jamambay siempre lo yo topa lo mismo que estaba coaco tembia pore coetería la coaco oye pero ayer la allá cuñangüera ara cuña jaisa a ver la cultura jaisa lleva ahora hay que ir y me vendí de fuera a ver igual que las líderes religiosos entre las yaricuera a las ancianas fuera hoy es una presente porque lo mismo que está crujeta pero de catuila al mismo tiempo vamos a emitir PM pero la icatumía ya es más PM pero a la PM es espacios algunas cosas que hay que actuar vamos a ver personalmente pedirme alguna documento y que tengamos esa oñimón vale TV ore la ore maete la ore cultura habei oreco apeco concesión haisa pain haisa lo oreco habei ya hinala lo aubicuri la lo adecuado jamás la ore maete haya hinape licenciatura en antropología haya atendido la cultura guaraní oreco habei upea entonces hoy año pero no yo recibí unos cuantos compañeros fuera la pueblo país allá la como licenciado de antropología entonces pero vive con estamba es una pro lograr ver por haber la cultura paraguayo jaisa la indígena jaisa lo adecuaba la hora escuela peja la escuela y ahora en apute entonces lucha por medio que tipo intercambio de la cultura hace tan baero lo pillaron o a un lo pilla que tú lo investigas pesa no sé sobre la trabajo entonces con la interés pero pibe vende muchas gracias. Gracias. Y la Wiyebeten debe Jaco Anga directo ya hasata la ñamariela be
Mariela es la representante de la Secretaría Nacional de Cultura. Eh, Cultura, gracias al apoyo que nos dio, pudimos materializar todos esos años de trabajo, de documentación, registro que mostré, más lo que conversó también con ustedes, don Grego. Entonces, estamos muy felices que gracias al apoyo de los fondos de cultura en la línea de Patrimonio Cultural 221 pudimos concretar y materializar lo que es esta labor de tantos años. Y bueno, Mariela, la palabra es para vos. Buenas tardes a todas y todos. Reciban un cordial saludo del señor ministro Rubén Capdevila, en especial al sector académico y estudiantil de la Universidad Nacional de Itapúa. Es para nosotros realmente un honor acompañarles en el inicio, en la apertura del año, realmente comenzar con una actividad que promociona de esta forma la diversidad cultural y la riqueza lingüística de nuestro país. Es algo de celebrar. También queremos en este día especial felicitar a Celeste Escobar y al señor Gregorio Doig por el trabajo maravilloso que han hecho. Estuve escuchando y realmente faltarían páginas para describir todo lo que ha sido este aprendizaje que han realizado, y en el Día de la Mujer Paraguaya, en la persona de Celeste, también extender a todas las mujeres una salutación. Por otra parte, también comentarles que desde la Secretaría Nacional de Cultura hemos promocionado a la especialista lingüista, la señora Celeste Escobar, también por su investigación lingüística, aspectos fónicos, fonológicos y morfonológicos del Paitahuetera guaraní, y por su trabajo permanente en salvaguarda de la lengua y su labor de documentación de la lengua Paitahuetera guaraní. Por su reconocida labor como docente e investigadora, por su trabajo comprometido con las comunidades indígenas. También hemos trabajado desde la Secretaría Nacional de Cultura en la línea de patrimonio, como bien mencionaba ella. Y realmente tener hoy este material, esta compilación de un trabajo de años, es una riqueza realmente grande, única lo diría yo. No teníamos en el país un material de esta calidad que muestre todo lo que ha sido años de convivencia, y que esto sea construido conjuntamente con la comunidad, con los propios hablantes. Realmente es una experiencia que hoy nos comparte Celeste a todos y todas, y realmente creo que debemos apreciar y valorar, y esto nos enseña a visibilizar y valorar de una manera más profunda esta riqueza cultural. Forma de vida, la lengua es patrimonio de los pueblos, y bueno, celebrar que haya situaciones y investigaciones como esta. Quisiera comentarles que tenemos una resolución en el año 2021, una resolución que declara de interés cultural el proyecto denominado Disculpa, señora Mariela, creo que estamos teniendo un problemita de conexión. No la estamos escuchando muy bien, disculpa. Sale un poquito entrecortado. 121, también hay resolución de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, donde declara de interés lingüístico este material y que lo pongan disponible a todos los estudiantes, y que también con estas investigaciones se fomente la investigación en todos nuestros jóvenes que vean esto y puedan aprender más de sus
Muchísimas gracias, señora Mariela. Hay un pequeño problema de conexión, creo que ya está teniendo esa dificultad, entonces tal vez pueda... Ahí está de vuelta, señora Mariela, disculpas, creo que tiene un problemita en la conexión y hemos disculpen, perdido la última parte, sí. La seguimos escuchando. Bueno, no sé realmente en qué momento se cortó, solo despedir, agradecer el compartir este espacio con ustedes y estaba celebrando nomás que estas investigaciones incentiven a más estudiantes a realizarlas y que el país cuente con un documento de la calidad de este material que nos presenta hoy Celeste y don Gregorio, realmente es muy valioso. Y agradecer a la universidad y a todas las instituciones también que formaron parte apoyando este tipo de proyectos de investigación. Disculpen, no sé en qué parte se cortó. Cayó internet, no sé qué pasó. Disculpen también esto, por favor. Pero... Sí, no hay problema. Suele ocurrir en la virtualidad. Muchísimas gracias, señora Mariela Muñoz, en su rol de directora de Interculturalidad y Asuntos Indígenas. Realmente haber compartido un poco esta experiencia de trabajo de la señora Celeste Escobar y de don Gregorio Gómez nos inspira, nos motiva a los docentes y seguramente también a los estudiantes, ¿por qué no adentrarse a investigaciones similares? Conversábamos con unas compañeras de la posibilidad de hacer estudios similares a estos con el pueblo Mbuyá o Macá que tenemos aquí en nuestra comunidad, en nuestro departamento. Así que, así como usted mencionaba, creo que estas investigaciones que hoy comparten, estos trabajos que hoy comparten con nosotros, tanto Celeste como don Gregorio, nos inspiran y nos motivan a profundizar en ámbitos tan importantes que tienen que ver un poco con la lingüística. Así es, Cintia. Sobre todo contar con estos materiales, el compromiso que tienen los autores es algo de destacar y nos han comentado en sus exposiciones lo que han sido años de investigación y de compartir con el pueblo, esa empatía, lograr entender la cosmovisión y tener este producto hoy en día nosotros, una investigación realmente que demuestra lo que ha sido la dedicación, el compromiso y la profundidad del estudio de la lengua paita literaria. Bueno, felicitaciones a los autores y feliz año lectivo a todos. Muchísimas gracias, señor decano. Creo que levantó la manito. Sí, muchas gracias. Ese opaba bepe che aguille me jaguereco atu guasube a gatu a ese apadea de ahí Celeste Escobar Peja Gregorio Gómez envía pore a siempre aroru por los hindú jagueres a ella jaguere ahí a veí coña creí Hilda Duarte pe a realmente es un gusto, es un honor poder tenerles en la academia y poder ser promotores de esta manera también de la lengua, de la interculturalidad en nuestro país y a través de la academia, de la investigación, de la extensión. El señor rector me estuvo comentando la vez pasada cuando le dije que va a estar Celeste con Gregorio presentando el producto del trabajo de su investigación. Me dijo qué importante que es. Recuerdo que nosotros hemos también puesto como universidad nuestro granito de arena y aquí veo el agradecimiento a todas las instituciones, entre ellas la UNI, a todos los organismos nacionales e internacionales y obviamente a las personas que han ayudado, extranjeras y connacionales. Y realmente creo que la conjunción de todas las intenciones y del gran trabajo de Celeste Escobar y de Gregorio Gómez hoy, como ya lo dijo la señora directora Mariela Muñoz, es un gran trabajo, un excelente trabajo que queda como legado, pero que también a la vez interpela e inspira, creo que inspira muchísimo a estudiantes y profesores de las diferentes áreas, no solamente de las lenguas, a trabajar en el ámbito de la producción de conocimientos científicos.
Me cabe, por ejemplo, que desde la etnomatemática también podemos desarrollar investigaciones de cómo es la matemática en estas comunidades indígenas y aprender de ellos cómo transmiten el conocimiento matemático y cómo aplican los conocimientos, también los conocimientos científicos, los conocimientos, el aranduka atú que ellos tienen y los conocimientos que desarrollan en el ámbito de la botánica, en el ámbito de la zoología y todas esas cosas que podemos ir rescatando, obviamente, como muy bien Celeste Escobar dijo, como patrimonio. Y, en fin, si podemos aportar también como grano de arena para el mantenimiento como patrimonio de estas lenguas, ¿verdad? Promocionar el mantenimiento de estas lenguas, acompañando también el gran trabajo que hace la institución madre, que promociona a través de la ley de lengua, obviamente desarrolla una actividad importante como lo es la Secretaría de Políticas Lingüísticas. De mi parte, nada más, un gusto poder escucharles en su presentación y bueno, abiertos también a que podamos promover en nuestros estudiantes, en nuestros profesores, más investigaciones, abiertos también a Celeste Escobar y Gregorio Gómez, a que ellos también puedan continuar con este gran trabajo que están desarrollando. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, decano. CONAPI de Políticas Públicas, veo que levantó la manito. Adelante, sí. por favor. Voy a mostrar mi cara para que vean quién soy. Sobre todo, muchas felicidades para ustedes, para UNI, porque siempre su fuerte es lengua guaraní. Pero la lengua paita Biterán no es lengua guaraní. Justamente muchas veces drama. Sabemos que Dionisio va todo el tiempo a discutir como fuerte de la universidad, pero justamente hay que darse cuenta y cambiar nuestra mentalidad, porque incluso teniendo Año Internacional de las Lenguas Indígenas, hay mucha gente que quiere seguir promocionando lengua guaraní, que tiene origen de lenguas indígenas, pero no es puramente lengua indígena. Por eso le felicito a don Antonio y todo el equipo que están organizando esta clase de eventos, porque son muy importantes. Yo justamente escuché Celeste cuando ella volvió de México, tenía ahí una ponencia antes de COVID. Es interesante su enfoque y mucha pasión, y esto es muy importante para cambiar un poquito de esquemas. Y muchas gracias por mandarme invitación. Muchas gracias a nuestro profe también de los diferentes programas de posgrado que siempre nos acompaña también. Así que muchas gracias. No lo veíamos porque tenía el logo de CONAPI Políticas Públicas. Así que gracias por acompañarnos también en esta importante actividad para nosotros que abre un poco todo el programa de actividades académicas, de investigación y extensión que programamos para este año 2022. Así que muchas gracias por estar con nosotros presente también en esta actividad más que importante para nosotros. Y veo aquí una manito más levantada. Creo que es la lingüista que se encuentra desde México compartiendo con nosotros. Vianey, adelante, por favor. Así es, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar. En este momento le escribí unas pequeñas palabras a Celeste porque si no me pudiera extender 2 horas hablándole. Y bueno, a ver cómo me salieron, pero amiga, hermana Celeste, es un verdadero honor, orgullo que nuestros caminos continúen entrelazándose sin importar fronteras de espacio y de tiempo. Tu trabajo se extiende mucho más atrás cuando ambas éramos muy jóvenes y nos conocimos en Chicago. Desde tu impetuosidad, siempre mostraste gran apoyo al activismo de todas las causas, en especial al de las mujeres. Eres un gran ejemplo. Si mis presentes metas son logradas, serás definitivamente parte del ejemplo que las hizo llevar esa fuerza. Hasta ahí la terminé de escribir, pero tenía muchas ganas de decirle que es un gran ejemplo en muchos ámbitos de todo el continente. Mil gracias, Celeste Sencat Tlazocamati.
Gracias, Vianney. Creo que son palabras más que alentadoras también para Celeste y para nosotros, ¿verdad? Para seguir construyendo, seguir investigando sobre todas las cosas. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos acompañaron. Aguilleta Ité, Manté, Cuñacaraí Celeste Escobar, Caraí Gregorio Gómez, Upeyabey, Cuñacaraí Hilda Duarte, Cuñacaraí Guazú Mariela Muñoz, Abei, Cuñacaraí Perla Sosa, Unihuibé, Ñane Moinuba Cueco, Caru Putume, Abei, Apeme Guarambo, Jaracuera, Temimbo Cuera, Mueca Jaracuera, Oiva Ape Unipe, Aboi, Jambuete Tape Abei, Aguillepe Menguaná, Apaveta y Temante, Cuñá Paraguay, Acointe Tapen en Barete, Tapen de Catupuri Abei, Aguille Menguaná. PM Abei, Sembobu Aite, Aime, Mita Cuñaja, Mita Caria Aputepe, Sega tuya se tu llama, pero he ingo painta utena y yaguyema, o cacuapama, y ayupotama y pacobaje. De pacobaje ayuove, entonces de ya dejó mana ñaneruan va pedir. Aguyema ante PM. Fuerza, don Gregorio, sigue luchando como siempre, ¿eh? Aguille, Caraí Gregorio, Aguille de Maná. Aguille, un gusto escucharle.